Mi nombre es Angélica Choc, mujer maya quechí de Guatemala. Tengo 50 años, defensora de los derechos de los pueblos indígenas, con 5 hijos, 6 nietos, y de eso estoy muy orgullosa. Soy Débora Yancova, mujer maya cachiquel. Actualmente laboro para el equipo de estudios comunitarios y acción psicosocial ECAP, que brinda atención psicosocial a diferentes comunidades de Guatemala. Esta lucha lo traemos pues desde hace muchos años de nuestros ancestros y todo, y pues ahora sus hijos y nietas pues lo andamos llevando todavía, ¿verdad? Pues como muchas veces digo, esta lucha no es mía, no es personal. Esta lucha es para mi país, para Guatemala, para las mujeres, uno y lo otro para el mundo entero. Porque no solo en Guatemala sufrimos las mujeres, en diferentes partes del mundo. Y más que todo, las empresas transnacionales que llegan como minería, monocultivos, petroleras, un montón. Inició desde el 2007, fueron los más fuertes por la empresa minera Compañía Guatemalteca del Níquel canadiense, desalojando a las comunidades de sus tierras, el cual comunidades que han vivido desde hace 50 años, ¿verdad?, en cada comunidad. Y forzosamente pues llegaron a desalojar, y pues uno de los actos muy fuertes fueron los abusos directamente a mujeres indígenas, como abuso sexual, ¿verdad?, como las compañeras del lote 8. Pero esos desalojos no solo en lote 8 sucedieron, lo que sucedió en las 7 comunidades, lo que es la comunidad de La Unión, donde yo vivo, fue violento, porque en esos desalojos se quemaron las casas, nuestras pertenencias, e incluso hay casas que solo lo botaron con motosierras. Desde ahí pues empezó muy fuerte más la resistencia, porque en vista de todo eso nosotros no teníamos en dónde irnos. Había mucha familia en cada comunidad, supongamos en La Unión 200 familias. Nos quedábamos ahí. Sí, nos quedábamos ahí debajo la lluvia, debajo el sol, sin comida, y teníamos que empezar nuevamente haciendo nuestras covachas. Me involucro demasiado y demasiado. Yo sí soy sincera, yo soy muy fuerte, me gusta apoyar a las compañeras, y lo digo y no me da miedo decir, porque hay muchas compañeras, como se han hablado ahora, analfabetas. Yo no tengo estudio, pero sabiduría de mis ancestros, de mis abuelas, abuelos, sí lo tengo. Desde el asesinato de mi esposo, fue en el 2009, el 27 de septiembre. Claro que fue muy fuerte, y ha sido muy fuerte para mí, porque ver mis hijos sin padre, pues a quien no le va a doler, ¿verdad? Esa es una gran tristeza, y además de eso, yo como mujer, pues yo era tan feliz con mi esposo, y llega el momento que me lo quitan. Entonces, pero eso no significó que me callaron. A mí me dieron más fuerza, me dieron más valor para poder seguir adelante hasta hoy en día. Trabajamos juntamente con mi hermana María, que es profesora, porque las compañeras, digo que ellas viven muy retiradas, no llegan los medios de comunicación, no llegan las organizaciones, las compañeras estaban desamparadas, y lo que les había hecho la empresa CGN, la Compañía Guatemalteca del Níquel canadiense, con sus seguridades les habían amenazado, por si hablaban, las llegaban a matar. Uno y lo otro, ellas no comparten también, y no compartían,
porque como mujer ellas pues les da vergüenza con todo lo que les pasó e incluso son excluidas por sus esposos, algunos esposos, ¿verdad? Entonces ellas fueron soltando, diciendo lo que les había pasado y que ellas pues querían poner una demanda. Entonces fue ahí donde nosotros empezamos a analizar eso en el grupo y nos organizamos más, teníamos más comunicación. Y también el compañero Germán Chub, el joven que también para el 27 de septiembre pues también él quedó en silla de ruedas porque fue baleado y fue en la columna, entonces ya él pues ya no se mueve. Entonces nos juntamos, hablamos, como digo muchas veces, la empresa es canadiense, que pensamos y creemos que la corte canadiense pues podría hacer algo o puede hacer algo, ¿verdad? Porque como mujeres merecemos respeto y como mujeres indígenas tenemos todo el derecho de vivir en nuestras comunidades porque somos las que trabajamos la tierra. ECAP fue fundado, se organiza para poder apoyar o brindar un acompañamiento a sobrevivientes del conflicto armado interno y nos ubicamos en distintos puntos de la región del país, ¿verdad? En distintos puntos, y en una de esas regiones en las que ECAP trabaja pues es la región de Polo Chic. Ha tenido una lucha histórica por la defensa del territorio. Precisamente en este año, en febrero de 2016, se dio una sentencia al caso Sepur Sarco, ¿verdad? Por mujeres que fueron esclavas sexualmente por parte del ejército, pero la historia de ellas también inicia por la defensa del territorio, ¿verdad? Los esposos de ellas eran líderes comunitarios que buscaban legalizar las tierras en las cuales vivían, pero fueron desaparecidos por el ejército y posteriormente pues las mujeres fueron esclavizadas sexual y domésticamente. Como una estrategia también, ¿verdad?, para poder atacar a las mujeres. Y en el caso de las mujeres del lote 8, pues es evidente, ¿verdad?, cómo ellas han sido víctimas de violencia sexual como una forma de reprimirlas, como una forma de atacar esa lucha que ellas tienen en la defensa de la tierra. A veces es difícil, ¿verdad? Sin embargo, se ha podido acompañar, ECAP ha podido coordinar el trabajo, no solo para el acompañamiento psicosocial, sino también un acompañamiento médico, porque hay secuelas también físicas que las mujeres han estado manifestando. Algunos logros que se han hecho en este tema de la defensa del territorio han sido como las redes de apoyo que se han tejido entre las mismas defensoras, ¿verdad? Hemos visto cómo esa ayuda mutua existe porque son mujeres principalmente que han vivido la represión. Y otra de las cosas, otro logro es que ellas han podido hablar de esa represión. No han tenido el temor de hablarlo, a pesar de las situaciones de seguridad que esto puede implicar. Muchas de ellas lo denuncian públicamente. También otra de los logros, creo yo, es ese legado que las mujeres indígenas están dejando a las futuras generaciones. Es una enseñanza, un ejemplo que se está dejando a las nuevas generaciones. Y creo que ha sido muy funcional porque muchos se han estado involucrando en esa resistencia. Muchos estamos comprendiendo el porqué de esta defensa. Uno de los derechos que se han ido violentando en los sistemas de justicia o en los aparatos de justicia es que las personas no pueden ir y dar su testimonio o su declaración en el idioma materno. En ocasiones no es posible ni siquiera utilizar los servicios sanitarios, ¿verdad? La discriminación racial es muy fuerte por parte de los trabajadores del sistema de justicia. Otro de los obstáculos que creemos que las mujeres se enfrentan es el no contar con una asesoría legal, digamos, que pueda velar por los intereses de los pueblos indígenas. Es muy difícil que los abogados puedan comprender en ocasiones esa pertinencia cultural con la que deben de trabajar.
En Guatemala los intereses de las grandes empresas son más defendidos que los propios derechos de los ciudadanos, ¿verdad? En ese sentido, hemos visto en varios de los casos donde la resistencia ha estado, los pueblos indígenas se organizan y resisten ante la lucha. Pero vemos cómo el gobierno vela por los intereses de las empresas, por ejemplo, proporcionando el apoyo de la Policía Nacional Civil o el Ejército, haciendo presencia en los lugares de desalojo, pero en beneficio de las empresas. No vamos a ver al policía ni al soldado defendiendo los derechos de los pueblos, ¿verdad? Entonces vemos que el gobierno de Guatemala o el Estado de Guatemala no garantiza que los derechos de los ciudadanos sean respetados, pero mucho menos los derechos de los pueblos indígenas, ¿verdad? Tenemos el convenio 169, ¿verdad? Del cual nos hemos ido amparando para poder hacer las diferentes consultas comunitarias. Este convenio, que ha sido ratificado por Guatemala, dice claramente de que somos los pueblos indígenas quienes toman la decisión y dan como la autorización de que las empresas puedan ingresar o no a los territorios, ¿verdad? Sin embargo, esto no ha sido respetado. Las consultas comunitarias se han hecho, pero aún así el gobierno no ha puesto la atención, no escucha al pueblo, ¿verdad? Entonces vemos que el propio Estado de Guatemala violenta los derechos, ¿verdad? Y principalmente los derechos de los pueblos indígenas. Estamos esperanzadas de que lo que hemos hablado, lo que hemos presentado ante la CEDAW, ante las reuniones que hemos tenido, pues tomen en cuenta que es muy importante que las mujeres sean respetadas. Eso es lo que más deseamos nosotros, y que sean tomados en cuenta en todo el ámbito de la sociedad. Si se llega a elaborar este tratado internacional, y esperamos pueda ser ratificado por Guatemala también, que pueda contribuir a tener esa base legal para los pueblos indígenas, poder defender la tierra, pero también el que se pueda acceder a la justicia, el que este tratado pueda contemplar cuestiones muy específicas sobre los pueblos indígenas, aclarar la responsabilidad del Estado, ¿verdad?, dentro de su territorio o fuera de su territorio. Que quede claro que las empresas, independientemente del país de donde sean, deben de respetar los derechos, ¿verdad?, de los pueblos indígenas. Y esperamos que este tratado clarifique esta situación, porque una de las dificultades que actualmente se enfrentan es de que nadie quiere hacerse responsable de los hechos que ya han sucedido. Pero también para que las personas que ya han sido afectadas puedan obtener una reparación digna, integral, y principalmente que ellas puedan tener el derecho a la tierra. Hay algo que nos aleja un poco de la lucha, de la resistencia, es la participación en los partidos políticos. Creo que desde ahí Rigoberta Menchú bajó su liderazgo. Quiere decir que ahí empieza uno a alejarse y todo. Yo pienso que de ahí fue, porque la compañera, no voy a decir que no tiene buenos principios, claro que sí tiene, y también falta mucho relacionarse con su pueblo indígena, con su país, porque supongamos en el caso de nuestras comunidades de Izabal, ella casi no hace presencia. Para mí, en ese sentido, me gustaría que ella se involucre más, porque tiene mucho conocimiento, no voy a decir que no. Entonces, tiene muchos conocimientos ricas, muchas sabidurías ricas que quisiéramos que comparte con nosotros. Al no haber un reconocimiento de los pueblos indígenas, tampoco hay un respeto a sus derechos. Entonces creo que esa es la lucha histórica que se ha tenido, y creo que es uno de los mayores desafíos. Y también el reconocimiento de las mujeres indígenas. Si bien los pueblos indígenas no son reconocidos,
especialmente las mujeres indígenas, vivimos esa como doble o triple todavía carga y discriminación. Yo espero que lo que se hable y los acuerdos ratificados aquí, con que se empiece a encaminar, pues sería un cambio.